Y seguimos con la Feria Internacional de Turismo. Motril se postula como destino accesible, aglutinando su oferta adaptada para personas con discapacidad. La alcaldesa Luisa García Chamorro, acompañada por el concejal de Gestión e Infraestructura Nicolás Navarro, ha dado a conocer el plan de turismo accesible puesto en marcha por el Ayuntamiento de Motril para postularse como un destino turístico para personas con discapacidad. Según ha explicado la alcaldesa, esta iniciativa, que ve la luz bajo el lema Motril es para todos, ha nacido fruto del compromiso del equipo de gobierno con las personas con diversidad funcional a las que se les brinda múltiples opciones para disfrutar de Motril y su oferta turística. Hemos querido, por lo tanto, unificar todos los recursos en un mismo documento en forma de tríptico y brindarlo de este modo como paquete turístico que pueden aprovechar todas las asociaciones que así lo deseen para descubrir los encantos de nuestra localidad, que aspira a convertirse en un referente de este tipo de turismo. En este sentido, la regidora ha desgranado las acciones de este proyecto, que incluyen 6 propuestas, que son la accesibilidad de sus playas, las visitas guiadas por la lonja pesquera, rutas urbanas, el concurso fotográfico para personas con discapacidad, Desde tu mirada, el proyecto La Charca de los Sentidos y las visitas a la bodega Ron de la ciudad. Descubre los secretos de la lonja. Esta exitosa actividad ha sido adaptada gracias a su riqueza visual y se convierte en un atractivo turístico muy interesante, especialmente para personas sordas, ya que en el entorno en el cual se desarrolla prevalece la imagen sobre el sonido. De este modo, el visitante podrá conocer la historia de la lonja pesquera de Motril, acercarse al duro trabajo de nuestros pescadores. La regidora municipal ha subrayado que el humedal de Suárez acoge el proyecto La Charca de los Sentidos gracias a la adaptación de las instalaciones para todos, que incluye observatorios de avistamiento adaptados. Toda la cartelería de este espacio está adaptada, que incluye códigos QR con acceso a audio. También se han editado folletos en braille, material didáctico para autistas y visita con intérpretes de lengua de signos. Suman las rutas culturales que bajo petición prepara el área de turismo, con un recorrido por el casco histórico de Motril, así como otros lugares emblemáticos o de interés. A lo largo de la ruta, el visitante irá acompañado de un guía turístico y un intérprete de lengua de signos, quienes a través de la historia, anécdotas y leyendas del municipio dará a conocer parte de la vida y productos típicos de la zona. Por su parte, el concejal de Playa y Gestión de Infraestructura Nicolás Navarro ha detallado las características de Playa Poniente y Playa Granada por ser las únicas riberas de la provincia incluidas en la Guía de Playas Accesibles de Andalucía, en las que las personas con discapacidad pueden disfrutar. Vamos a adaptar todos los equipamientos de zonas infantiles para las personas con discapacidad, para que puedan disfrutarlo, y en este caso las playas que, como saben, Motril cuenta con 16 kilómetros de playas que han sido catalogadas y que han sido de alguna forma reconocidas a nivel nacional con 5 Q de calidad y 3 banderas azules. En este caso, las distinciones en las playas también se manifiestan con el trabajo y el esfuerzo que realiza todo el equipo del Ayuntamiento de Motril. Y en este caso, concretamente, hemos dotado, pese a las dificultades económicas, de un equipamiento moderno, de un equipamiento atractivo para todos.